¿Qué pasaría si el destino de la próxima gran invención mundial no dependiera de la brillantez de un genio en un laboratorio, sino de un algoritmo decodificando el lenguaje burocrático más denso del planeta? Ujú. Bienvenidos y bienvenidas a quienes nos acompañan hoy en este análisis a fondo. Es un verdadero privilegio tener a nuestra audiencia al otro lado para explorar un tema que, parece sacado de una novela de ciencia ficción, Ya, totalmente. pero que ya está reescribiendo las reglas del juego en el mundo legal y corporativo. Hoy nos sumergimos en la automatización de uno de los cuellos de botella más notorios que existen: Sí. las respuestas a las acciones de oficina de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Y es un tema absolutamente crítico para cualquier sector impulsado por la investigación y el desarrollo. A ver, nuestra misión en este espacio es desentrañar un documento de investigación sumamente exhaustivo sobre el sistema PARIS, Eso es. que son las siglas en inglés para Sistema de Inteligencia para Respuestas a Acciones de Oficina de Patentes, y sobre todo su evolución más reciente, denominada LE-PARIS. Que es la que da el salto de verdad. Exacto, da el salto al integrar modelos de lenguaje grande, los famosos LLMs. Estamos hablando de un cruce espectacular entre el rigor inquebrantable de la ley y la frontera absoluta de la inteligencia artificial. Exacto. Y para quienes nos escuchan, vamos a abordar todo esto desde dos perspectivas bien marcadas. Personalmente, yo estoy fascinado por el potencial revolucionario de esta tecnología. Ya me imagino. Acelerar la innovación y liberar a las mentes legales de tareas puramente mecánicas me parece un paso de gigante para la competitividad global. O sea, es brutal. Bueno, mientras que yo, por mi parte, mantendré una postura bastante más cautelosa a lo largo de este análisis. Como siempre. Es que delegar la interpretación de la ley y más aún la estrategia defensiva de patentes a una inteligencia artificial conlleva riesgos monumentales. Un solo error semántico en este ámbito no es una anécdota, es una catástrofe financiera. Vale, vamos a desglosar esto. Sabemos perfectamente el dolor de cabeza que representan las acciones de oficina de esta agencia estadounidense. Menudo dolor de cabeza, telita con eso. Quienes lidian con esto a diario saben que el reloj empieza a correr desde el minuto 1. La presión sobre los bufetes aumenta exponencialmente y el valor de mercado de la patente queda ahí, en un limbo. Claro. E intentar leer y responder a uno de estos rechazos a veces se siente como intentar descifrar las instrucciones de un mueble de IKEA, Sí, tal cual. pero redactadas por un filósofo del siglo XVIII al que le pagan por palabra. Y un fallo en los plazos no es solo una multa, puede invalidar toda la solicitud. Así es. Las consecuencias de esos retrasos o errores son en cascada y afectan a todo el ecosistema de la innovación. Una respuesta rápida y certera puede acelerar la aprobación, permitiendo a la empresa entrar al mercado antes y consolidar su ventaja competitiva. Pero la realidad pura y dura es que los abogados de patentes están sepultados bajo montañas de expedientes. Montañas. El desbordamiento de trabajo amenaza constantemente la calidad del servicio, e incluso los propios examinadores de patentes en las agencias gubernamentales dependen de respuestas puntuales y bien estructuradas para mantener el engranaje en movimiento. Es una auténtica olla a presión. Y ahí es donde entra la intervención tecnológica que plantea esta investigación. Porque ya en 2018 los desarrolladores introdujeron la primera versión de Pares, El sistema original, sí. un sistema que utilizaba modelos de procesamiento de lenguaje más tradicionales, digamos, para sugerir plantillas predefinidas a los abogados. Plantillas estáticas, ojo. Exacto. Pero el verdadero terremoto llega en 2023 con LEC Pares. Al integrar modelos de lenguaje grande avanzados, el sistema ya no solo te recomienda un documento antiguo. Ujú. Es capaz de generar borradores de respuestas contextualmente adaptadas e incluso ofrece soporte en múltiples idiomas. Imaginar cómo esto puede vaciar las bandejas de entrada de los despachos es increíble. Bueno, Significa que el ciclo de innovación se acorta drásticamente. a ver, lo fascinante aquí es que, si bien la eficiencia suena espectacular sobre el papel, debemos recordar la naturaleza del terreno que pisamos. Claro, lo legal. Exacto. El proceso de patentes no es un mero trámite administrativo de rellenar casillas o de marcar cruces. Es una negociación técnica y legal de altísimo nivel. Las palabras importan de una manera casi milimétrica. Sí, sí. Y eso me hace cuestionar profundamente si un sistema cuyos cimientos conceptuales nacieron en 2018 realmente puede captar el dinamismo de la ley. Pero ha evolucionado.
Ya, pero recomendar una plantilla estática o basarse en estructuras pasadas para un problema legal dinámico que quizá involucra una tecnología que ni siquiera existía hace 5 años es un terreno muy resbaladizo. Entiendo por dónde vas. Un argumento mal encajado y se pierde la exclusividad de una invención multimillonaria. No es moco de pavo. Entiendo perfectamente ese escepticismo. De hecho, es un miedo muy común en el sector. Pero precisamente por eso los investigadores no lanzaron un algoritmo a ciegas para ver qué pasaba. Ya. Para entender cómo construyeron la base de todo este conocimiento, tenemos que mirar bajo el capó, hacia el inmenso trabajo de mapeo de temas que detalla la investigación. El primer estudio, sí. Eso es. No usaron IA generativa desde el principio. Arrancaron aplicando una técnica matemática llamada asignación latente de Dirichlet, o LDA por sus siglas en inglés. Ujú. Y lo aplicaron sobre una muestra colosal de más de 66.000 documentos legales previamente procesados por reconocimiento óptico de caracteres. Y hay que destacar que esa muestra fue extraída de un océano de 6,5 millones de documentos históricos de la Oficina de Patentes. El LDA, para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, es un modelo probabilístico. Exacto. Busca patrones y temas ocultos en montañas de texto no estructurado. Los investigadores se enfrentaron al reto de encontrar un equilibrio matemático muy específico entre dos métricas opuestas. Que son la perplejidad y la coherencia, ¿no? Eso es, la perplejidad, que mide la capacidad predictiva del modelo, y por otro lado la coherencia, que evalúa si las palabras agrupadas realmente tienen sentido semántico juntas para un ser humano. Y tras procesar todo ese volumen bestial, el algoritmo determinó que agrupar los rechazos de patentes en 80 temas era el punto de partida óptimo. 80, sí. El documento ofrece un ejemplo real buenísimo que ilustra esto a la perfección. El Código de Estados Unidos, título 35, sección 103. Ah, el de la obviedad. Ese mismo. Trata sobre la obviedad de una invención frente a lo que ya existe en el mercado. El algoritmo de LDA fue capaz de agrupar de forma autónoma términos legales y técnicos clave. Ujú. Términos como obvio, habilidad ordinaria o fecha de presentación, sin que ningún programador le dijera qué significaban. Es como si la máquina hubiera aprendido a deducir la lógica interna del código legal por sí sola. A ver, es un logro técnico innegable en el campo del análisis de datos. Sin embargo, los propios autores sabían que una máquina no puede tener la última palabra en la categorización jurídica. Claro, de ahí el panel humano. Exactamente. Por eso implementaron lo que denominan un proceso Delphi convergente. Y esto es crucial para entender la escala del proyecto. No fue un experimento de un fin de semana en un laboratorio. ¿Qué va, qué va? Fue un esfuerzo titánico que duró 6 años ininterrumpidos. 6 años se dice pronto. Reunieron a paneles de expertos internos, todos con más de una década de experiencia en las trincheras de las patentes, y a decenas de abogados en activo para revisar, debatir, refinar y votar sobre cada uno de esos temas generados por el algoritmo. Fue un verdadero bucle de retroalimentación iterativo entre el criterio humano y el procesamiento de la máquina. Y ojo, no se conformaban con mayorías simples. Establecieron un umbral de consenso altísimo, de 0,7. Ujú. Solo cuando la gran mayoría de los expertos validaba que un tema era legalmente coherente y útil en la práctica, se consolidaba en el sistema. Y tras esos 6 años de refinamiento, lograron expandir y afinar la lista a 132 temas precisos. Ya. Me parece que mantener un rigor científico de este calibre, obligando a la IA a someterse a la supervisión humana constante, demuestra que la herramienta está construida sobre cimientos muy, muy sólidos. Riguroso en su metodología es sin duda. Pero, a ver, si conectamos esto al panorama general de lo que significa innovar, sigo viendo un problema conceptual muy profundo. Ah, sí. ¿Cuál? Intentar encasillar la creatividad y la innovación humana, que por definición deberían ser infinitas, disruptivas e impredecibles, en una hoja de cálculo con 132 temas cerrados. Bueno, es peligrosamente reduccionista. Ya entiendo. Las invenciones que verdaderamente cambian el mundo, en las que alteran los paradigmas de industrias enteras, muy probablemente no encajarán de manera limpia en ninguna de estas categorías predefinidas que fueron extraídas de datos del pasado. Vale. Al final están construyendo un marco conceptual basado exclusivamente en lo que ya se ha hecho, para intentar juzgar y defender lo que nunca se ha visto. Es una contradicción. Ese es un punto de vista muy interesante. Si nos quedamos estancados rígidamente en esas 132 categorías, podríamos estar limitando las estrategias legales a lo meramente convencional. Exacto, a lo de siempre. Pero los investigadores parecen haber anticipado este estancamiento
Y ahí es donde entra la evolución hacia el sistema de recomendaciones, porque no se limitan a asignar una etiqueta. Ujú. Utilizan un sistema híbrido en cascada muy sofisticado, y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Imaginemos por un momento cómo funcionan los motores de recomendación de las plataformas de streaming, que parecen saber qué película queremos ver incluso antes que nosotros mismos. Ya, la típica recomendación del viernes por la noche. Tal cual. Pues la investigación aplica una lógica asombrosamente similar, pero diseñada para estrategas legales. Concretamente, se refieren a la integración de dos enfoques: el filtrado basado en contenido y el filtrado colaborativo. Eso es. El filtrado basado en contenido se encarga de analizar el texto puro de la acción de oficina actual, desgrana la semántica del rechazo y busca similitudes directas con los textos de casos históricos. Ajá. Posteriormente, el filtrado colaborativo entra en juego para recomendar plantillas o argumentos. Y esto lo hace basándose en el comportamiento histórico de otros abogados con perfiles similares que lograron superar obstáculos parecidos en el pasado. Exactamente. Y para validar esto, no hicieron simulaciones pequeñas precisamente. Evaluaron más de 1.900.000 interacciones reales dentro de la plataforma. Una barbaridad de datos. Una locura. Los resultados demostraron que la combinación más potente se lograba emparejando el nuevo entorno de LeParis con un algoritmo avanzado llamado Vivae. Ujú. Para quienes no estén familiarizados, VSAVE actúa básicamente como un puente matemático muy complejo. Conecta las representaciones de los textos legales con los patrones de comportamiento de los usuarios. Ya. Esta combinación alcanzó una precisión media del 50,67% y una exhaustividad o capacidad de recuperar los documentos relevantes del 51,05%. Que en este contexto es mucho. Es que en un entorno legal tan opaco y denso, que la máquina acierte la estrategia ideal a la primera en más de la mitad de las ocasiones es un salto de eficiencia monumental. Y para ilustrar cualitativamente ese salto, los investigadores utilizaron una técnica de reducción de dimensionalidad visual, lo que se conoce como espacio T-SNE. Ah, sí, los gráficos. Lo que mostraron en esos gráficos es muy revelador. Mientras que las recomendaciones del antiguo sistema París aparecían dispersas, casi caóticas, Parecía ruido. sí, ruido puro, sin una agrupación clara. El nuevo LeParis cambió por completo el panorama. Al utilizar el motor semántico de integración de textos de OpenAI, las estrategias legales sugeridas se agrupaban de manera casi perfecta según su contexto. Es impresionante. Visualmente, demuestra que la nueva arquitectura de la máquina comprende las relaciones sutiles entre los conceptos legales de una forma mucho más profunda. Visualmente es el día y la noche, total. Pasar de una dispersión aleatoria a clústeres perfectamente definidos demuestra que la máquina ya no solo busca palabras clave, sino que entiende el propósito de la estrategia. Sin embargo, aquí voy a atacar directamente la premisa filosófica del filtrado colaborativo en este entorno. Dispara. Recomendar estrategias legales basándose en lo que hicieron otros abogados en el pasado me parece un arma de doble filo gravísima para la profesión. Por el sesgo. Corremos el inmenso riesgo de crear una cámara de eco de la mediocridad. Pensemos en esto. Si estadísticamente una gran cantidad de abogados utilizó una estrategia conservadora o directamente perezosa para salir del paso en un problema complejo, el algoritmo aprenderá ese comportamiento. Vale, entiendo. Y por lo tanto, recomendará perpetuar esos malos hábitos y atajos legales a las nuevas generaciones de profesionales, en lugar de fomentar la excelencia, la creatividad y las defensas verdaderamente innovadoras que requiere el derecho de patentes. A ver, entiendo el riesgo de la cámara de eco. Si el algoritmo solo imita a la mayoría, la estrategia legal podría volverse predecible y, bueno, mediocre. Exacto. Pero claro, recomendar una plantilla pasada es una cosa, y redactar un argumento original es otra muy distinta. Y ahí es donde la investigación pone a los modelos contra las cuerdas en la verdadera prueba de fuego, la generación de texto. El cuarto estudio. Sometieron a 4 arquitecturas diferentes a un experimento brutal. Un escenario de zero shot, es decir, sin darles ejemplos previos para que aprendieran. A pelo. Sí. Los modelos fueron Patent GPT J6b, Llama 2, GPT 3.5 Turbo y el avanzado GPT 4. Los enfrentaron a un rechazo real y sumamente complejo basado en el estatuto de anterioridad, donde tenían que defender una invención frente a un documento previo citado como Jean y otros. Esto plantea una pregunta importante, quizás la más importante de todo el análisis que estamos haciendo hoy.
¿Podemos, bajo alguna circunstancia, confiar en que un modelo de lenguaje grande genere texto legal vinculante sin inventarse los hechos? Ya, las alucinaciones. El fenómeno de la alucinación en la inteligencia artificial, donde el modelo genera información falsa con total seguridad, es el mayor enemigo de la abogacía. Totalmente. Y los resultados de esta comparativa son extremadamente reveladores sobre dónde está la tecnología hoy, empezando por el Patent GPT J6B, Madre mía, ese. que paradójicamente, a pesar de haber sido entrenado específicamente con corpus de textos de patentes, produjo un documento ilegible, inconexo y completamente inútil en la práctica. Sí, ese modelo falló estrepitosamente, demostrando que atiborrar a un algoritmo con vocabulario legal no significa que entienda la lógica jurídica ni de broma. Ya te digo. Luego evaluaron el rendimiento de Llama 2, que es un modelo de código abierto muy popular. Y lo curioso es que redactó un texto gramaticalmente excelente. Fue muy claro explicando la técnica de las direcciones espaciales de la invención, Sí, escribía muy bien. pero ignoró por completo la complejidad legal del estándar de interpretación, y lo que es mucho peor, empezó a alucinar. Ahí está el problema. Como no tenía todos los datos de la invención original, se inventó argumentos técnicos y especificaciones que jamás existieron en los documentos aportados. Se los sacó de la manga. Y ahí radica el inmenso peligro de implementar esto a la ligera. Un abogado sometido a la presión de los plazos que confíe ciegamente en el borrador fluido y bien escrito de Llama 2 podría acabar enviando a la agencia gubernamental un argumento técnico absolutamente falso. Imagínate el desastre. En el derecho de patentes, un solo término técnico alucinado, una sola especificación inventada, puede arruinar de forma irreparable una patente que vale millones de euros. Ya. La precisión no es una característica deseable en este sector. Es el requisito fundamental e innegociable. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Y el estudio de GPT 3.5 mostró otro tipo de fallo. Se obsesionó de forma rígida con la semántica de palabras individuales. Como lo de primera dirección. Exacto, perdiendo la perspectiva global de la argumentación. Pero ahí es donde brilló el ganador indiscutible de la prueba, GPT-4. Ese lo hizo mejor, reconozco. Este modelo logró equilibrar de manera soberbia la descripción técnica con una argumentación legal sólida. Y lo más brillante de su rendimiento no fue lo que escribió, sino lo que no escribió. En lugar de alucinar e inventar los datos que le faltaban sobre la invención original, utilizó marcadores de posición. Dejó entre corchetes indicaciones claras como insertar característica estructural específica aquí. Bueno, reconozco que desde el punto de vista del diseño de flujos de trabajo legales, esa es una salvaguarda excepcionalmente inteligente. Es que es la prueba definitiva de que el sistema sabe lo que no sabe. Actúa exactamente como un asistente junior brillante que comprende perfectamente la estrategia. Te prepara la estructura, los fundamentos jurídicos y el hilo conductor ideal, pero se detiene justo en el límite de su conocimiento, dejándole al experto humano el control absoluto para llenar los espacios en blanco críticos. Ya. Es el paradigma perfecto de la inteligencia aumentada, la colaboración armónica entre la capacidad de procesamiento de la máquina y el juicio crítico del humano. A ver si se implementa exactamente bajo esa premisa, como un generador de estructuras que exige una revisión humana exhaustiva, concedo que pueden mitigar los riesgos operativos. Claro. Pero las promesas tecnológicas tienen que demostrarse en el balance final de la productividad, que es precisamente lo que aborda la última fase de la investigación. Decidieron medir el impacto longitudinal en el mundo real. Con abogados reales. Trabajando codo a codo con 159 abogados en su entorno laboral diario. Y para asegurar la validez científica, utilizaron modelos lineales mixtos estadísticos. ¿Qué es clave esto? Esto es fundamental, porque les permitió aislar variables confusas. Controlaron factores como la edad, el género y, lo más importante, los años de experiencia de cada profesional, para asegurarse de que el aumento de productividad se debía realmente a la herramienta y no a la veteranía del abogado. Y para cualquier líder de un departamento de innovación o de un bufete de abogados que nos esté escuchando, los números resultantes cambian las reglas del juego por completo. Demostraron empíricamente que la asistencia algorítmica aumentaba significativamente la tasa de resolución mensual de casos. Los números hablan solos. Analizando los coeficientes, el uso del antiguo sistema Paris aportaba una mejora modesta, con un coeficiente de 0,086. Pero la adopción del nuevo Le Paris, impulsado por los modelos de lenguaje grande, prácticamente duplicó ese impacto positivo,
disparando el coeficiente a 0,162. Es un salto enorme. No estamos hablando de un pequeño ajuste de comodidad. Estamos hablando de que las firmas que adopten esto podrían estar procesando y protegiendo la innovación de sus clientes al doble de velocidad que su competencia. A ver, las métricas de rendimiento son robustas y difíciles de rebatir. Sin embargo, este último estudio expone lo que considero el elefante en la habitación. Uy, a ver. Un obstáculo ético y de seguridad que, desde mi perspectiva, tiene el potencial de paralizar por completo la adopción masiva de estas herramientas en la práctica de alto nivel: la confidencialidad absoluta de los datos. Vale, sí. Los abogados de patentes manejan por su propia naturaleza los secretos comerciales más valiosos del planeta antes de que sean públicos. Son las joyas de la corona de la investigación corporativa. Es la esencia misma de la ventaja competitiva de cualquier gigante tecnológico. Exactamente. Entonces, si un bufete conecta este flujo de trabajo revolucionario a una API pública en la nube, digamos enviando el borrador técnico de la próxima batería de estado sólido a los servidores externos de OpenAI o de cualquier otro gigante, Están exponiendo los datos. están exponiendo activamente esos secretos. En el marco regulatorio estadounidense, esto entra en colisión directa e insalvable con la regla 1.6 de la Asociación de Abogados de Estados Unidos. Ya. Esta regla exige la preservación estricta de la confidencialidad entre el cliente y el abogado. De absolutamente nada sirve duplicar el rendimiento mensual del despacho si el acto de enviar ese borrador a la nube resulta en una brecha de seguridad. Claro, que filtre el próximo gran avance mundial. El resultado inmediato sería la pérdida fulminante de la licencia para el abogado y la ruina comercial para la empresa inventora antes siquiera de pisar el mercado. A ver, es un desafío de seguridad monumental, y negarlo sería irresponsable. Pero me parece fascinante cómo la propia investigación no se queda en el diagnóstico fatalista, sino que rescata una solución viable y clara. ¿Ah, sí? Sí. Argumentan que la única vía de adopción ética y segura pasa por una necesidad imperiosa. Los bufetes de abogados y los departamentos legales corporativos tendrán que invertir en desplegar modelos de lenguaje preferiblemente de código abierto, pero ejecutados localmente, Ya, en local. en sus propios servidores internos y aislados. Esto demuestra que la fricción no es un problema de la inteligencia artificial como concepto, sino un reto de arquitectura de infraestructura. Si logras aislar la IA de Internet y mantener los datos en un entorno cerrado, obtienes toda la potencia analítica sin violar una sola norma de confidencialidad. Eso es técnicamente cierto, siempre y cuando las firmas legales tengan la enorme capacidad de inversión y el talento técnico necesario para mantener, actualizar y asegurar esa infraestructura local de servidores de IA, Que no es barato. algo que requiere presupuestos astronómicos. Si conectamos esto a la realidad del mercado, esta dinámica amenaza con crear una brecha insalvable. Ujú. Tendremos, por un lado, a las megafirmas legales que pueden costear sus propias IAs privadas y ultraseguras, y por otro a los inventores independientes o pequeños despachos que, al no poder permitirse esa infraestructura local, quedarán tecnológicamente rezagados en la carrera por proteger sus ideas. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Si recopilamos la inmensa cantidad de datos de estos estudios, la conclusión principal parece disipar los miedos más apocalípticos. La inteligencia artificial, en el altísimo nivel del derecho de patentes, no ha llegado para sustituir el criterio, la intuición y la estrategia del ser humano. No del todo. Ha llegado para aumentarlos a niveles sin precedentes. Hemos comprobado que llegar hasta aquí no fue un accidente de un día para otro. Requirió 6 años de meticuloso entrenamiento humano-máquina. Sí, también hemos recorrido la asombrosa evolución técnica de estas herramientas. Pasamos de un sistema rudimentario que apenas sugería plantillas preexistentes a arquitecturas complejas como Lee, Paris, capaces de comprender la semántica profunda de la ley y generar contraargumentos articulados. Exacto. Y hemos visto empíricamente la superioridad actual de modelos como GPT-4 en el razonamiento jurídico, destacando su brillante capacidad de evitar las alucinaciones mediante el uso de marcadores de posición. Ujú. Pero con la advertencia irrenunciable de que todo este potencial solo es válido si se integran infraestructuras locales que blinden herméticamente la confidencialidad de los datos. Es un acto de equilibrio verdaderamente fascinante entre la necesidad de velocidad del mercado y la precaución inherente al mundo legal. Y antes de cerrar, quiero dejar a nuestra audiencia con una reflexión que expande las fronteras de lo que hemos discutido hoy. A ver. Pensemos en el futuro a muy corto plazo. Si las inteligencias artificiales locales de los grandes bufetes ya están redactando las defensas más sofisticadas,
Y sabemos que la propia Oficina de Patentes terminará utilizando inteligencia artificial para escanear solicitudes y emitir los rechazos iniciales de manera masiva. Ujú. Bueno, nos estamos acercando a un escenario surrealista, Totalmente. donde la interpretación de la ley se negocia a la velocidad de la luz en un debate cerrado y opaco de máquina contra máquina. Un ecosistema legal automatizado donde los seres humanos, los verdaderos creadores de la innovación, quedemos relegados a ser meros espectadores de cómo los algoritmos deciden qué invención merece existir y cuál no. Es una perspectiva que da bastante vértigo y que, de materializarse, obligará a la sociedad a redefinir por completo conceptos tan antiguos como la autoría, la originalidad y el propósito mismo del sistema de derecho. Sin duda alguna, nos esperan debates apasionantes en la intersección de la tecnología y la jurisprudencia. Queremos agradecer sinceramente el tiempo y la atención prestada en este recorrido profundo a través de los datos, las redes neuronales y los códigos legales. Muchas gracias por acompañarnos. Invitamos a cada oyente a seguir explorando, cuestionando y analizando cómo esta marea tecnológica está reconfigurando hasta los pilares más tradicionales de nuestro sistema. Hasta el próximo análisis a fondo.